La expresión gráfica para el proyecto arquitectónico. Maestro José Gabriel Rodríguez. Es una parte de la elaboración de un proyecto ejecutivo, hablando de la construcción. Cuando uno habla de un proyecto para construir cualquier cosa, hay dos partes importantes: la arquitectónica, que hace referencia solamente al diseño del edificio, de lo que se está proyectando, y la parte ejecutiva, que se refiere a todas las especificaciones, materiales, medidas y normas que se necesitan y la información que se necesita para poder construir lo que acá se imaginó. Tratar de asegurar o tratar de poner sobre la mesa todas las condiciones posibles para poder hacer la obra como la diseñaste. Si poniendo todos los elementos que se alcanzan a prever, hay muchos sesgos en una construcción y muchas cosas que se resuelven durante la ejecución de una construcción, si no lo planeas, tienes mucha más probabilidad de error. Un muro mal ubicado, un cálculo mal hecho. Para terminar pronto, o de qué manera lo pudiera yo englobar en calidad. Si no aplicas la parte ejecutiva en un proyecto, no aseguras calidad. La expresión gráfica para el proyecto arquitectónico es fundamental para concluir con éxito una construcción. Pero, ¿cuál es el proceso que se debe seguir y quiénes intervienen? Primero, la presentación de la idea a tu cliente, que puedas satisfacer lo que el cliente necesita y ha visualizado. Y esa parte también es multidisciplinar. Nos equivocamos al creer que los proyectos nacen de una mente maestra y en una noche de inspiración y de musas. No, son trabajos en equipo, multidisciplinares. La creatividad está muy enlazada en eso, ¿no? Entonces, ese proceso, una vez que empiezan, que se queda claro lo que se quiere, lo que se necesita, entonces trabajas en los primeros conceptos del proyecto, en el estilo del edificio, en la forma del edificio, en algunas funciones principales del edificio, como quiera que sea, o cualquiera que sea el tipo de edificio. Y lo vas presentando al cliente. Y es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Se presenta la primera parte del proyecto, el cliente ve, se discuten ideas, se valoran opciones, y es una parte de ida y vuelta las veces que sean necesarias, hasta que quien te mandó a hacer el proyecto diga, ya está, ya lo quiero. Entonces, una vez que está listo eso se le llama proyecto arquitectónico. Se hace un documento, se hacen planos donde se ponen todas las características del proyecto arquitectónico, en medidas, en alturas, en distancias, inclusive en acomodo de muebles y demás cosas. De ahí pasa a lo que se conoce como proyecto ejecutivo o documento ejecutivo, ¿sí? Ahí es donde ya entra quien lo va a calcular, quien lo va a diseñar las distintas instalaciones, y también es un trabajo de ida y vuelta, pero ya es solamente entre quien lo diseñó y la parte que lo está preparando para su ejecución. El ramo de la construcción es tan competitivo, es muy difícil, imposible, casi diría yo, que un proyecto se lleve a cabo por una sola persona. La idea se genera, se desarrolla, se presenta al cliente y el cliente dice, sí me gusta, ahora vamos a construirlo. En la construcción entran muchas personas y muchas partes especializadas. Hay una parte que se encarga del cálculo estructural del edificio, hay otra parte que se encarga de las instalaciones del edificio, las hidráulicas, sanitarias, eléctricas especiales, voz y datos. Hay otra parte que se puede encargar de la cancelería, la carpintería, los acabados del proyecto. Entonces entra un trabajo de muchas disciplinas, de distintas disciplinas. Yo creo que esa es la clave. La expresión gráfica y la construcción son aliados para obtener calidad como resultado final. Pero, ¿cuál es la importancia de conocer las dos áreas de estudio? Nos ha costado mucho trabajo como gremio hacer conciencia primero en nuestros alumnos y profesionistas
de que sean conscientes que no vendemos un dibujo, no, o sea, no es que tú vendas, ay, hazme un croquis en una hojita de papel. No, tú vendes una idea y esa idea, para que se pueda realizar, debe sufrir un proceso de maduración y ejecución. Hasta entonces es que podemos pensar en construir el edificio. Mientras tanto, hay un grado muy alto de que se sufran modificaciones en el proyecto. Y la parte triste es que toda modificación en un proyecto repercute en dinero. Entonces va encareciendo la obra de un proyecto. Tenemos la mala concepción de que diseñar un proyecto es llegar y meterse a una computadora. Esa es una parte del proceso, pero el proceso de diseño arquitectónico, el proceso creativo de un proyecto arquitectónico empieza en una hoja de papel y en un lápiz, en un respirador. Las materias de expresión gráfica, que es el medio en el que los arquitectos, ingenieros e ingenieros arquitectos nos comunicamos. Para aprenderlo primero hay que saber dibujar a mano. Entonces, esta parte nos está tomando mucho tiempo y nos está causando un poco de conflicto con las generaciones actuales. En la práctica y en la experiencia nos hemos dado cuenta que hemos interpretado la arquitectura como una parte y la ingeniería civil como otra, separadas o que se necesitan una de la otra, pero hemos descubierto y nos hemos dado cuenta que entre que el proyecto se empieza a diseñar en ese proceso de ida y vuelta y que se tiene que preparar el documento ejecutivo para que se pueda construir y que se haga la construcción, en este lapso hay un montón de trabajo con diferentes perfiles. Entonces, el arquitecto no se puede quedar solo como arquitecto, no se debe quedar solo como arquitecto por obligación, ni el ingeniero se tiene que quedar o se debe quedar solo como ingeniero por obligación. En la práctica nos hemos dado cuenta que trabajamos mucho de la mano, ¿sí? Que la parte común que tenemos entre la arquitectura y la ingeniería es la construcción, y el ingeniero arquitecto donde se fija es en la construcción, ¿sí? Es decir, preparamos profesionistas que sean capaces de integrarse en este camino desde que se empieza con el diseño del edificio hasta que se entrega terminado el edificio. Aquí en este camino hay mucho trabajo y no es aislado. Yo creo que esa es la fortaleza de ser ingeniero arquitecto.